Hola, ¿qué tal? Nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto. Somos alumnos de la Universidad Politécnica del Valle de México y nuestro proyecto trata de la materia de moldes y troqueles. Los integrantes somos su servidor, Mario Yair Cervantes González, Domínguez Salina Rafael Iñaki, Hernández García Eduardo Ariel, González Galván José Pablo, Torres García Lauro Itzel. Yo les voy a hablar sobre las máquinas de inyección. Pues más que nada basándonos en lo que fue nuestra botella diseñada, tomé en cuenta lo que son medidas, algunos moldes y características de la máquina, pues para así poder ser más certeros y precisos en las medidas de estos moldes. Bueno, ahora sí que enfocándome a lo que son las máquinas, como características de las máquinas, hay 5 tipos de máquinas, que es la JND 1680, JND 2280, JND 2680, JND 3280 y JND 3980. Esto, bueno, varía simplemente por lo que conlleva la inyección, porque unas inyectan mayores cantidades de plástico y al final de cuentas otros moldes. Las dimensiones de la máquina es lado por área y bueno, así es como podemos deducir la medida de esta máquina. Em, el peso aproximado de las máquinas son más que nada abajo de media tonelada o cuando son inyecciones eh, de mayor cantidad son arriba de 1,5 toneladas. Las capacidades de las tolvas son de 25, 50 y 80 litros. La capacidad del aceite, que obviamente es por litro, son de 250, 320, 580 y 730 litros. Las unidades por inyección, que esto se deduce como el diámetro del tornillo, que es donde inyecta, es por milímetros. Son de 50, 60, 75 y 80 milímetros. El volumen del tiro es en centímetros cúbicos, es de 491, de 780 y 1100 centímetros cúbicos. El peso de la inyección, aproximadamente en gramos, son de 520, 826, 1166 y 1590 gramos. Y sería todo. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es la inyección. La inyección es un proceso pues, de fabricación en el que se vierte o presiona metal fundido en moldes de acero. Eh, Dichos moldes se utilizan eh, de acero y están específicamente diseñados para el objeto que queramos diseñar o realizar o para un proyecto específico. La fundición inyectada puede tener ventajas significativas entre otros procesos de fabricación que a menudo conllevan importantes ahorros en costos, pues no solo cuanto al precio, sino también como al coste de producción masiva podría ser. También se puede combinar con múltiples piezas en una sola o sea, se pueden fundir múltiples piezas en un solo molde y se pueden evitar así, se pueden evitar pasos para la fabricación de un objeto o ahorrar pasos para la fabricación de dicho objeto, como el montaje o la mano de obra que es, pues, en teoría, reducción al costo del producto. Entre los materiales que más se utilizan para realizar los moldes está el zinc, el aluminio y el magnesio, y que son aleaciones de fundición inyectada.
Normalmente son metales no ferrosos y sus propiedades mecánicas varían en gran medida para adaptarse a cualquier tipo de aplicación que un fabricante pueda necesitar. Entre las aleaciones también tienen buena resistencia a la corrosión, eh, alta resistencia y dureza. El material es muy duro y muy resistente en teoría. La conductividad térmica son muy resistentes a altas temperaturas y buenas características de acabado, pues en teoría son acabados muy exactos y precisos. ¿De qué material son los moldes que se utilizan para el proceso de inyección soplado? Los materiales más comunes son los de resinas poliolefínicas, como el politerano y el polipropilano. Son los más comunes para hacer las botellas o todo el material de plástico que sería como el PET. La que sigue. Las piezas más comunes que se realizan aparte de botellas son juguetes, piezas automotrices, botellas, plumas, cubetas, topper, cajas de plástico, cajas para sándwiches, loncheras, tapas o conectores. Todos esos son las piezas más comunes por la inyección de soplado. La que sigue. La temperatura que se tiene que utilizar o que se realiza para el proceso es de 190 grados. El molde debe de estar frío para que quede la pieza que se va a fabricar. Sería todo. Yo voy a hablar de las ventajas y desventajas de este proceso de inyección de soplado. Entre las ventajas de este proceso podemos destacar en primera instancia que los niveles de producción son muy altos, incluso con formas o moldes complicados. En el puesto 2 sería los costos que son muy bajos, sobre todo si se externaliza el proceso de inyección. En la otra ventaja serían las piezas fabricadas que requieren de pocos acabados, no son muy complicadas. Otra ventaja sería el manejo de material que es reducido. No ocupamos mucho material para hacer un acabado. Esta otra ventaja sería que las piezas que contengan inserciones de metal se puedan moldear sin rebabas de material en las mismas. En el caso de las ventajas, tendríamos nada más un inconveniente, que sería que el coste inicial es elevado. De ahí el proceso está orientado a series medianas o largas. Siguiente. Y aquí podemos ver las principales moldeadoras en México del año 2020, que sería en primera instancia la que es Faurecia Duroplast México, que cuenta con 3 plantas en operación, Duroplast con 3, Plastomnium Auto Exterior con 3, Sofi de Chihuahua con 16, Kasai Mexicana con 1, Cártel de México igual con 1 planta, Electrónicos Animados con 1, Plasticolores 1, Minoplastic 1 planta en operación igual, Compartec 1 planta, Moldes y Plásticos de Precisión 1 planta, Aplica Manufacturing 1 planta y Brown de México igual 1 planta. Bien, pues yo les voy a presentar el moldeado tal cual hicimos en la botella en el software de SolidWorks. Y de este lado podemos observar la botella que realizamos con una técnica de vaciado. Del lado izquierdo, la primera imagen, observamos que es una imagen isométrica, la que está en medio una imagen frontal y la vista aérea que nos viene mostrando que se realizó el vaciado en el mismo software para realizar la botella que esté hueca de adentro. Y por último, el molde de la botella, en el cual podemos observar que el molde es un rectángulo
no nos dio tiempo por las fechas de entrega de nuestro proyecto para realizar un molde más a detalle, pero hicimos un molde sobre la misma botella para poder realizar el proceso de inyección soplado, en el cual podemos observar en la primera imagen que tiene las mismas figuras del lado izquierdo derecho y el enroscado en la parte de arriba. Del lado en medio podemos observar una vista isométrica de del mismo molde, y del lado derecho podemos observar el mismo molde visto desde arriba con la entrada para la inyección de la misma botella. A su vez, quiero mostrarles aquí en el mismo SolidWorks nuestro diseño que hicimos para el molde con estas medidas, con una altura de 13 milímetros por 9 milímetros. Perdón, son 13 centímetros y 9 centímetros. En la cual yo relataba que aquí arriba se puede observar la entrada para la inyección y aquí el mismo molde para que se realice el soplado. Y de ahora, de este lado, podemos observar nuestra botella que nosotros construimos, en la cual se puede observar que las dimensiones que se le realizaba al molde son las justas y precisas que se pueden realizar con esta misma botella, en la cual podemos observar que tiene una altura de 10 centímetros en total, una rosca de 2.4 centímetros, y aquí podemos observar el vaciado que se le hizo a la botella, el cual representa que la operación de inyección soplado sí se puede realizar con este tipo de botella y con el molde que realizamos. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.